El día de hoy vamos a trabajar lo relacionado a transformadores eléctricos. Entonces, como ya hemos hablado durante este curso, los transformadores componen gran parte de lo relacionado a las máquinas eléctricas. Entonces, como ya habíamos mencionado, las máquinas eléctricas son las encargadas de transformar la energía eléctrica a otro tipo de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, en este caso, los transformadores componen un gran segmento de las aplicaciones de tipo industrial en las cuales este tipo de máquinas se utilizan única y exclusivamente para la conversión de energía, pues muy parecido a lo que se hacen con los convertidores electrónicos de potencia, pero en este caso acá nosotros vamos a tener que estas máquinas eléctricas nos permiten única y exclusivamente lo relacionado a conversión de energía eléctrica de corriente alterna a corriente alterna. Entonces, antes de entrar a hablar de lleno de qué es un transformador, vamos a recordar qué es la inductancia mutua. Entonces, este fenómeno se presenta cuando dos bobinas se emparejan o se acercan una a otra y si estas bobinas poseen un campo electromagnético de manera independiente, esta va a producir que el campo magnético de cada una de dichas inductancias afecte el campo magnético de la inductancia que está cerca a ella. Entonces, a este efecto de inductancia mutua es como se afectan los diferentes campos magnéticos de diferentes tipos de inductancias cuando éstas evidentemente están energizadas. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Esta inductancia mutua se establece por la inductancia que tiene cada bobina y por la cantidad o por la calidad del acoplamiento entre estas dos bobinas. Cuando hablo de acoplamiento, me refiero a qué tan incidente es el campo electromagnético de cada una de estas bobinas. Es decir, que este acoplamiento se refiere más precisamente a qué tanto incide el campo electromagnético de cada una de las bobinas en este caso. La inductancia mutua que vamos a trabajar en esta clase relacionada a transformadores eléctricos sencillamente hace referencia a, vamos a hablarlo de la siguiente manera. Cuando tenemos el caso de únicamente dos inductancias, las cuales se inducen mutuamente. ¿Listo? Entonces, para maximizar este acoplamiento, es decir, que el campo electromagnético de una incida en la otra, entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista de dos bobinas, las cuales están unidas a un núcleo en común, que este núcleo generalmente tiende a ser de naturaleza ferromagnética. ¿Qué habíamos hablado al inicio de nuestro curso de qué era un material ferromagnético? A ver, ¿alguien? Que era el tipo de permeabilidad. Tipo de permeabilidad. Muy bien, Jonathan. Entonces, esta permeabilidad nos quiere decir sencillamente qué tan sensible es un material a un campo electromagnético. Listo, entonces en este caso estamos hablando que en los transformadores el núcleo es un material ferromagnético, es decir, altamente sensible a los campos magnéticos. Entonces observemos aquí en esta gráfica en la cual tenemos una B sub S que representa una fuente AC, la cual está en serie a esta L1 que es nuestra bobina 1, ¿sí? Y a su vez tenemos aquí conectado a un osciloscopio en serie una bobina L2, la cual pues deberá estar energizada y cada una tiene su propio campo electromagnético, ¿sí? Entonces, la interacción de los campos magnéticos de cada una de las bobinas es lo que nos representa
la inductancia mutua, ¿sí? Es decir, cómo incide la una con respecto a la otra. Entonces recordemos con la teoría de electromagnetismo que habíamos hablado al inicio del curso. Entonces, las líneas de fuerza que cortan la segunda bobina se expanden y colapsan, es decir, los campos electromagnéticos de cada una de las bobinas chocan y si están de manera mutua, ¿qué quiere decir? Que si están lo suficientemente cerca, estos colapsan y lo que produce es que se expanda el campo electromagnético. Es decir, de una u otra manera podríamos decir que los campos electromagnéticos de estas dos bobinas se autoinducen y por lo tanto aumenta de manera general el campo electromagnético. Y con lo que habíamos hablado en relación a la ley de inducción de Faraday, habíamos hablado de que ese aumento de campo electromagnético en una bobina, en este caso en estas dos bobinas, iba a incrementar tanto la corriente como el voltaje, pero entonces todo depende desde que de la impedancia y de la inductancia, tanto de L1 como en L2. Entonces, ¿qué va a pasar? De manera resumida, este campo electromagnético va a afectar directamente este campo electromagnético, ¿sí? De esta bobina que está en este caso únicamente conecta a este osciloscopio. Por lo tanto, el campo magnético de L1 va a inducir el campo electromagnético de L2. ¿Qué quiere decir? Va a generar una corriente y un voltaje en L2, el cual está representado aquí por V int, es decir, el voltaje inducido, es decir, L1 le induce un voltaje a L2 a través de la ley de inducción de Faraday presente en este circuito. ¿Claro hasta acá? Bueno, supongo que sí. Sí, señor. Pero no se me duerman, por favor. Vamos a ver ahora sí los conceptos básicos de un transformador. Entonces, vamos a dar aquí varios tips porque yo sé que ya han trabajado algo de transformadores, pero entonces vamos a mirarlos de manera muy rápida. Entonces, ¿qué tenemos de principio de funcionamiento de un transformador? Que tenemos una fuente de voltaje de entrada, la cual es aplicada a una bobina primaria, ¿sí? De aquí en adelante a esta bobina primaria la vamos a llamar primario únicamente, ¿sí? Tenemos una carga. Esta carga está conectada ¿a qué? al, a la bobina secundaria o al secundario. Entonces aquí están ya definidos los dos principales componentes de los transformadores. Tenemos el primario y el secundario. Entonces aquí ya como hemos hablado de acuerdo al fenómeno de la inducción mutua, entonces tenemos el primario hará referencia a la bobina principal o a L1 como vimos en la gráfica anterior y L2 hará referencia al secundario. Entonces, el núcleo es el elemento adicional al transformador, el cual une tanto al primario como el secundario. Este núcleo es usualmente una estructura física que está ubicada entre las dos bobinas del primario y el secundario. Y este le garantiza un camino y un flujo electromagnético tanto al primario como el secundario. Es decir, ya vamos a ver en el diagrama, cómo el núcleo lo que hace es garantizarle un camino de conducción a los campos electromagnéticos para que de esta manera se garantice la inducción mutua entre primario y secundario. Vamos a hablar acá también de cuáles son los materiales más comunes en el núcleo. Entonces, entre estos materiales tenemos aire, ferrita, hierro, perdón. Entonces, obviamente hay muchísimos más materiales, pero digamos que estos son los principales elementos que se componen los transformadores de tipo transformador de potencia. Ya vamos a hablar un poco más de qué más tipos de transformadores hay. Nosotros nos vamos a enfocar en los transformadores de potencia, pero hay diferentes tipos de transformadores, transformadores de pulso, transformadores de audio, transformadores de instrumentación, es decir, hay muchos tipos que básicamente funcionan bajo el
mismo principio que les he explicado anteriormente, pero con diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, observemos lo que nos dicen aquí. El aire los núcleos de aire y de ferrita son los que son más o comúnmente utilizados para el trabajo de altas frecuencias, ¿sí? Los núcleos de hierro se utilizan principalmente para audio y para aplicaciones de potencia. Entonces, ahora vamos a observar acá básicamente cómo es el símbolo esquemático. Ojo, porque yo sé que ustedes tal vez han visto que en la simbología eléctrica y electrónica de diferentes dispositivos, pues se manejan diferentes simbologías. Aquí nosotros nos vamos a guiar bajo la simbología del estándar americano ANSI, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos una bobina 1 que nos va a representar el primario y una bobina 2 que nos va a representar el secundario. Ya el primario evidentemente es el que tiene conectada la fuente general de energía y el secundario es el que tiene conectada entre sus terminales ya la carga que vaya a energizar nuestro transformador. Y observen acá que en un color violeta claro está de manera muy sutil eh, demarcado lo relacionado al núcleo. Entonces, lo que haya en medio de estas dos bobinas es lo que corresponde al núcleo. ¿Listo? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de núcleos de acuerdo al material que estén constituyendo ese núcleo. Entonces, cuando tenemos un núcleo de aire, está representado por la ausencia de cualquier tipo de símbolo en medio de ella. Si ven, aquí el núcleo de aire está representado pues por absolutamente nada, es decir, un espacio en vacío. Núcleo de ferrita por líneas punteadas paralelas y el núcleo de hierro es cuando son dos líneas paralelas continuas. Estos son los símbolos más comúnmente utilizados en la simbología de transformadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya sabemos que un electroimán convencional puede estar compuesto por un alambre que forma una bobina, ¿sí? Y en medio de dicho alambre o de dicha bobina, nosotros vamos a tener un núcleo de hierro. Entonces, aquí vamos a tener representado la ganancia, ¿sí? Y las pérdidas de las bobinas en un transformador de acuerdo a cómo estén conectadas las bobinas, tanto de primario y de secundario. Entonces, esta es la estructura general del secundario de un transformador. Entonces, vamos a ver ahorita que los transformadores únicamente no se caracterizan por tener, en el caso como tenemos acá este transformador de núcleo de aire, una salida que está representada por la fase y el neutro. Recuerden que yo les he dicho muchas veces, los transformadores nos sirven es para hacer la conversión de energía de AC en el primario a AC en el segundo, es decir, AC a AC, ¿sí? La principal característica de uso de los transformadores con AC es por el fenómeno el fenómeno de la inducción de Faraday. Recordemos, como habíamos hablado al inicio de este curso, que la ley de inducción de Faraday es la derivada del flujo magnético sobre la derivada del flujo del tiempo, de manera general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como estamos manejando una ecuación, eh, una derivada, ¿sí? Entonces, recordemos, si tenemos una fórmula que está representada por una derivada, entonces, ¿qué podemos decir en relación a una señal AC y a una señal DC? Entonces, ya sabemos que una fuente DC es un valor constante. Y si recuerdan allá su cálculo diferencial, ¿a qué, Depende del tiempo. señor? Con dependencia del tiempo. Exacto. O sea, estoy hablando de manera general. Recuerden que está incluida el diámetro, el área transversal del material, la corriente y la derivada del flujo magnético, ¿sí? Por razón de tiempo. Entonces,
De acuerdo a la ley de inducción de Faraday, como nosotros estamos derivando un valor constante, ¿cuánto es el valor o cuál es la derivada de una constante? Cero. 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 Ustedes saben que cero, ¿sí? Mientras que el valor de una variable, la derivada, perdón, de una variable, ustedes saben que tiende a ser que es un valor, pues, definido de cuánto a cuánto vamos a derivar ese valor. Entonces, palabras más, palabras menos. El mayor uso que se le da a los transformadores es con señales de tipo AC. ¿Por qué? Porque estas van variando en el tiempo y por la ley de inducción de Faraday sabemos que la derivada de una variable pues también va variando de manera proporcional con respecto al tiempo, ¿sí? Claro hasta acá, entonces, ¿por qué es que se utiliza casi que única y exclusivamente con fuentes AC? Es por eso. En DC hay muy pocas aplicaciones, pero es precisamente por el fenómeno que les estaba explicando previamente. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la constitución clásica de los transformadores. Entonces, aquí en los transformadores vemos básicamente dos tipos de acoplamiento físico. Entonces, aquí tenemos esto que tenemos acá, es el núcleo de hierro, que es, no sé si recuerdan de los transformadores que han trabajado, es como la parte que sobresale hacia arriba y hacia abajo de los transformadores. Y estas ya son como tal las bobinas que componen tanto el primario como el secundario. Entonces, la diferencia es que aquí, digamos, estas bobinas obviamente no van a ir, por llamarlo así, sin ningún tipo de aislante, de protección, sino que ellas van recubiertas de algún tipo de polímero, de plástico, de papel, es decir, de algo que las aísle, pero ya más de contacto con el exterior. Entonces tenemos primario y secundario. Y aquí, como les decía, está como tal el núcleo, que ya sabemos que pueden haber diferentes tipos de núcleo, pero este núcleo es el que nos garantiza la inducción mutua del campo magnético de acá, del primario al secundario. ¿Qué quiere decir? De todas maneras, como es un campo electromagnético, él lo va a inducir de manera directa, ¿sí? Pero con el núcleo de los transformadores, nosotros les estamos garantizando un camino, por llamarlo así, fijo, es decir, le estamos facilitando que el flujo electromagnético del primario vaya sí o sí a inducir, perdón, el secundario y así se genere una tensión y una corriente. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza electromotriz en el secundario. Entonces, aquí tenemos, digamos, otro tipo de encapsulado, por llamarlo así. Este se llama, hay uno que se llama en E y hay otro que se llama en M. Pero digamos que nosotros no nos vamos a adentrar tanto a cómo es que están internamente constituidos, sino a estudiar principalmente es el fenómeno de la inducción y en sí para qué es que nos sirven los transformadores ya en aplicaciones principalmente de electrónica industrial y de automatización industrial. Entonces, perdón, aquí tenemos todo lo relacionado a primario y secundario, es decir, están las dos bobinas, tanto de primario como secundario, entrelazadas, pero de manera adicional, perdón, tenemos el núcleo que nos está garantizando, ¿sí? La autoinducción del campo electromagnético de primario a secundario. Entonces, aquí vamos a ver las diferentes tipologías desde el punto de vista físico, ¿sí? Créanme que hay muchísimos, muchísimos tipos de transformadores, ¿sí? Como les decía, pues hay transformadores de diferentes aplicaciones. Creo que con los que ustedes más se han relacionado son los transformadores propiamente de potencia, es decir, para transformar AC en AC, no sé, para elevarlo o reducirlo. Y eso fue algo que también se me olvidó explicar al inicio. Entonces, la principal manera de diferenciar los transformadores de potencia es de acuerdo a cómo van a hacer la conversión de energía. En este caso es muy parecido a lo que ustedes trabajaron con los convertidores electrónicos. Entonces vamos a tener
transformadores elevadores y transformadores reductores. Es tal cual como trabajamos con convertidores electrónicos. Entonces vamos a tener transformadores step up, que son los elevadores, y los transformadores step down, que son efectivamente los reductores. Bueno, entonces acá creo que ustedes están muy familiarizados, perdón, con este tipo de carcasa y con este tipo de construcción de transformadores en los cuales, pues en muchos casos, no digo que siempre, el fabricante indica cuál es el primario y cuál es el secundario, ¿sí? Ya vamos a ver las principales características que puede haber en el secundario cuando hablemos de autotransformadores. Entonces tenemos también transformadores de pulsos, transformadores de audio y demás que son los que se caracterizan por este tipo de encapsulado. Estos son los que mayormente se conocen como transformadores de radiofrecuencia, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero recuerden que en nuestro curso nos centramos, perdón, es en el estudio de transformadores netamente de potencia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo relacionado a la relación de vueltas. ¿Qué quiere decir? Entonces, si ustedes pueden observar aquí esta gráfica, aquí tenemos una gráfica en la cual se representa de manera muy sencilla un transformador en su presentación step down o reductora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para diferenciar que si es un transformador step up perdón, step up o step down o elevador o reductor? Es por la relación de las vueltas o de los giros, bueno, como ustedes prefieran llamarlo. Entonces, en este caso yo voy a hablar de vueltas. Entonces, la relación de vueltas es la que nos va a indicar cuántas vueltas tiene el primario en este caso, y cuántas vueltas tiene acá el secundario. Entonces, esta relación lo que nos va a decir es que de acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga el alambre conductor de la bobina del primario, ¿sí? En relación a la cantidad de vueltas que tenga el alambre de la bobina del secundario. Y esta relación, tanto de primario como secundario, nos va a indicar si nuestro transformador es elevador o reductor. Entonces, observemos acá que efectivamente se ve que la relación de vueltas del primario es mucho mayor en relación a la relación de vueltas que tenemos acá en la bobina del secundario. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Entonces, la relación de primario y de secundario en cantidad de vueltas o giros que tenga el alambre, nos va a decir sencillamente si es elevador o reductor. Y de igual manera, esta relación nos va a decir cómo nos va a variar tanto el voltaje en el secundario con relación al primario. No solamente voltaje, voltaje, corriente y potencia. Ojo, porque aquí necesitamos tener en cuenta también la potencia del secundario. Entonces, esta relación de primario con relación a secundario, vamos a ver que está definida por una n minúscula, es decir, relación o proporción de vueltas o de giros. Esta n minúscula o la relación de giros está definida como la proporción del número de giros o de vueltas en la bobina secundaria o en el secundario. Entonces, ojo con esta, ¿cómo se denota? N mayúscula sub sec, es decir, número de vueltas sobre el secundario en relación al número de vueltas de la bobina del primario. Primario, secundario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos aquí? Es una relación, ojo porque esta es una relación eh, en la cual se define únicamente de esta manera, es decir, la relación se define número de vueltas del secundario sobre número de vueltas del primario, ¿sí? Con la relación o la porción de vueltas de n minúscula, entonces nosotros podemos calcular cuánto voltaje podemos obtener en el secundario utilizando esta fórmula. Entonces, el voltaje en el secundario es igual a ¿qué?
a n minúscula, es decir, a la relación de vueltas, ¿sí? Multiplicado por el voltaje del primario, ¿sí? Entonces, de manera sencilla, hagámosla, por ejemplo, eh, en el caso 1 a 1. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, si yo les digo que en el primario tenemos una vuelta y en el secundario tengo una vuelta? ¿Cuánto nos da ese n? 1. 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si reemplazamos en esta fórmula, vamos a, por ejemplo, y tenemos de entrada 10 voltios, ¿qué quiere decir? Que tenemos 10 voltios a la entrada y 10 voltios a la salida. Este tipo de transformadores con ese tipo de relaciones son transformadores principalmente que se utilizan en las aplicaciones principalmente de instrumentación y de radiofrecuencia. Estos transformadores se llaman transformadores de acople, pero eso los vamos a hablar más adelante. Sencillamente nos garantiza que una señal va de un punto A, por llamarlo así, a un punto B sin pérdida de corriente ni de voltaje. Bueno, entonces, ojo con esta relación porque pues digamos que no es nada complejo, pero es fundamental que las conozcamos para saber cómo es la relación del voltaje, de la corriente y de la potencia en el secundario, ¿sí? Entonces observemos acá que son fórmulas muy sencillas de las cuales nosotros podemos despejar cualquiera una de las variables que sea para hallar algún valor de dichas fórmulas. ¿Claro hasta acá? Bueno, voy a suponer que sí. Bien, claro. Entonces, como les decía, aquí la gran ventaja de los transformadores es cómo se comporta el voltaje y la corriente en el secundario con respecto al primario. Entonces, aquí mucho ojo con esto, porque cada vez que veamos el símbolo de un transformador, ¿qué nos querrá decir? Nos va a indicar principalmente es cuál va a ser la polaridad de la señal de salida. Entonces, observen acá. Acá tenemos que el primario tiene su señal de entrada AC y el secundario tiene su señal exactamente en fase. Entonces, cuando tenga, perdón, aquí que tengo un problema técnico. Ya. Entonces, ustedes observen acá, que aquí incremente un poquito la imagen para que veamos. Entonces observen acá que tenemos estos dos puntos. Estos dos puntos en la simbología de transformadores nos van a indicar es si la señal del secundario, ¿sí? Pues yo hablo de señal en relación al voltaje y a la corriente. Si nuestras variables de salida están en fase o en desfase en relación al primario. Entonces observemos qué pasa en este transformador. Los voltajes, tanto de primario como secundario, están en fase, ¿sí? Cuando las bobinas que componen el primario y el secundario están en la misma dirección del campo magnético, ¿sí? Es decir, que la inducción mutua de primario a secundario, ¿sí? Están en fase. ¿Qué quiere decir? Que van en la misma dirección. Y vamos a tener también transformadores en los cuales tenemos punto acá y punto acá. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada está desfasado 180 grados, ¿sí? ¿Claro aquí con esa parte o no? Sí, señor. Bueno, entonces eso es algo muy sencillo de entender. Listo. Entonces observemos acá de manera sencilla cuando tenemos que en un transformador tenemos que los voltajes están en fase, tanto de primario como en secundario, y aquí en la gráfica observamos es cuando los voltajes están desfasados 100, 180 grados, uno con respecto al otro. Entonces, ojo con esa parte. Vamos a hablar ahora de cómo definimos la relación de los transformadores elevadores, ¿sí? Entonces, en los transformadores elevadores, sencillamente vamos a tener
que la relación de voltaje del secundario es mucho mayor a la relación del voltaje del primario. A esto se le llama un transformador step up, es decir, elevador. Ojo con esa definición. La bobina del secundario, ¿sí? En general es más grande, es decir, tiene una mayor inductancia en relación a la bobina del primario. Por lo tanto, voltaje en el secundario va a ser mucho mayor que el voltaje en el primario. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista de la relación de las vueltas de cada una de las bobinas que componen nuestro transformador. Entonces, la relación del voltaje del secundario, ¿sí? El voltaje del secundario con respecto al voltaje de primario es igual al promedio de número de vueltas, ¿sí? Del secundario con relación al número de vueltas del primario. Entonces observen acá que es una relación matemática muy sencilla, entonces en la cual tenemos la relación de voltajes a la izquierda y la relación de número de vueltas a la derecha. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, la relación, cuando hablamos de voltaje y cuando hablamos de número de vueltas en el transformador, la relación siempre va a ser secundario, estoy hablando de manera general, secundario sobre primario. Y lo mismo para vueltas, secundario sobre primario. Cuando vamos a hablar de la relación de corriente de primario y secundario, es lo inverso. Para corriente ya lo vamos a ver ahorita en otra diapositiva. La corriente, en cambio, sí la relación es al revés. La corriente siempre va a sacar el primario, el primario, perdón, y el secundario. Pero para todo lo relacionado a voltaje y número de vueltas, entonces es secundario sobre primario. Entonces aquí de manera sencilla podemos ver que la relación es de esta manera. Voltaje del secundario sobre el voltaje del primario es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a pedir el favor que ya se me va a acabar el tiempo de grabar. Entonces vamos a dejar por ahí hasta ahora y se conecta nuevamente y continuamos, muchachos. Entonces, como les venía comentando, la relación para un transformador, en este caso step up u elevador, sencillamente está dada es por el número de vueltas que tenemos en el secundario. Entonces, por ejemplo, observemos acá un ejemplo muy sencillo en el cual tenemos una fuente AC en la cual tenemos 120 voltios RMS en el primario y la idea es saber cuántos voltios o cuál es el voltaje que vamos a tener en el secundario si sabemos que la relación es 1:3. Entonces, en este caso, como les decía, tenemos relación de vueltas del primario, es decir, N sub P sería de 1 y N sub S sería de 3. Voltaje sub P en este caso sería 120. ¿Cuánto nos daría utilizando, perdón, cuánto nos daría el voltaje en el secundario? Es decir, con esos valores que les estoy presentando acá en esta gráfica, entonces yo necesito saber esta. Entonces aquí reemplazamos estas variables por lo que conocemos y despejamos. ¿Qué quiere decir? Que aquí nuestro voltaje en el primario es de 120 voltios, ¿sí? Es este, 120 voltios, es el voltaje del primario. Número de vueltas del secundario, en este caso son 3, y número de vueltas en el primario tendríamos 1, ¿sí? Entonces, 1, n sub p y n sub s sería 3. ¿Cuánto les daría entonces
reemplazando acá y despejando, ¿cuánto nos daría en teoría el voltaje del secundario? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron qué es lo que quiero que me ayuden a determinar? 36 voltios. 360, ¿no? A ver, según aquí la diapositiva nos dicen es que es un transformador que step up. Es decir, Elevador, que son en teoría, pues yo la verdad no he hecho el cálculo, pero ya lo vamos a verificar acá. En teoría, si aquí me entran 120, entonces aquí como es una relación 1 a 3, en teoría aquí me debería aumentar, es decir, en una relación de 3 el voltaje de entrada. Entonces, ¿cuánto fue que dijo Néstor? 360. Efectivamente, 360 voltios, ¿sí? Entonces aquí en el secundario, de acuerdo a los datos que tenemos acá, vamos a tener que efectivamente es un transformador step up, es decir, un transformador elevador que en el secundario vamos a tener 360 voltios. ¿Claro hasta ahí? Entonces, de manera similar, vamos a tener que un transformador step down, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la relación del número de vueltas siempre va a ser menor a 1. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando ustedes, estoy hablando solo de esta relación, ¿sí? Del número de vueltas del secundario con relación al número de vueltas del primario, siempre que les dé esa relación menor a 1, ¿qué va a significar? Que estamos hablando de un transformador step down, es decir, un reductor. En el caso del ejercicio anterior, ¿cuánto les dio solamente esta relación? 3, ¿cierto? Esta relación solo nos dio 3. Y como ese 3 es un número mayor a 1, ¿qué significa? Que cuando la relación del número de vueltas me da mayor a 1, siempre vamos a hablar de un transformador elevador. Cuando en la relación del número de vueltas nos dé menor a 1, vamos a hablar siempre de ¿qué? De un step down. Y este tipo de transformadores, que son los que se encargan de reducir el voltaje de entrada, son, digamos, con los que ustedes, hasta donde tengo entendido, más han trabajado, ¿cierto? Es decir, transformadores reductores. Vamos a hablar un poco más en relación a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la relación del número de vueltas sea menor a 1, pues indudablemente el número de vueltas del secundario es mucho menor en relación al número de vueltas del primario. Entonces observemos nuevamente acá nuestro primer ejemplo para el step down. En este caso que tenemos 120 voltios RMS en el primario y aquí nos dice la gráfica que la relación de vueltas del primario en relación al secundario es de 5 a 1. Entonces, ¿cuánto nos dará el voltaje de salida en el secundario? 24. 24, pero qué velocidad este señor. Efectivamente, entonces, en este caso tenemos una relación de 24 voltios, ¿sí? Entonces, esto es para que lo tengan presente cada vez que ustedes vean la relación del número de vueltas en un transformador de esta tipología. Entonces, ahora, de manera rápida, vamos a hablar de la autoinducción. Espérenme aquí un momento. Perdón, aquí ya es que quería ver. Vamos a hablar un poquito del tipo de aislamiento. Entonces, los transformadores, por ser materiales inductivos, presentan cierto tipo de aislamiento galvánico. Entonces, cuando hablemos de aislamiento galvánico, significa que podemos tener el aislamiento de tipo eléctrico pese a por decirlo así, pese a que dos elementos estén en cortocircuito.
Este aislamiento galvánico generalmente se da entre materiales eléctricos, como ya hemos venido hablando, de naturaleza ferromagnética. Entonces, vamos a leer la definición aquí para entenderlo más detalladamente. Los transformadores son útiles para dar un aislamiento entre el primario y el secundario, dado que no hay conexión eléctrica entre estos dos. Es decir, esto es similar a lo que ustedes trabajaron conmigo en electrónica de potencia cuando estuvimos hablando de lo relacionado a los optocopladores. ¿Qué quiere decir? Que los transformadores también son elementos de aislamiento eléctrico. Eso es lo que nos quiere decir esto, ¿sí? Ya que en teoría la parte eléctrica del primario no está en contacto con la parte eléctrica del secundario. ¿Me di a entender hasta acá o no? Muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces, digamos que esta es otra de las grandes ventajas que tenemos nosotros. Otra de las grandes ventajas que nosotros tenemos con los transformadores, es decir, son elementos que nos pueden aislar, al igual que un optocoplador. Listo. En un transformador, la energía es casi en su totalidad entregada por un acoplamiento magnético, como lo hablamos al inicio en relación a la inducción mutua que hay entre el primario y el secundario. Entonces, observemos que con los transformadores tenemos otro tipo de aislamiento, pero que a su vez tenemos una alta transferencia de energía. ¿Qué quiere decir? Que el transformador, como las demás máquinas eléctricas que hemos trabajado en este curso, es decir, motores AC y motores DC, no son máquinas 100% efectivas, es decir, siempre tienen algún tipo de pérdidas. Y los principales fenómenos que se presentan en los transformadores en relación a pérdidas, ¿sí? O a eficiencia los tenemos presente principalmente es en todo lo relacionado a el efecto Joule que se presenta en los transformadores. ¿Qué se acuerdan ustedes del efecto Joule? A ver, alguien. Bueno, voy a asumir que es que están saturados de trabajo y no se acuerdan así claramente, pero yo sé que ustedes lo han trabajado. Recuerden que el efecto Joule es el que se produce por el calentamiento de los materiales. Entonces, este efecto de calentamiento en los materiales producen que los materiales pues se dilaten, se contraigan. Es decir, no voy a entrar en detalle en toda esa parte de la explicación de este tipo de fenómenos, sino que al igual que con los motores tanto AC como DC, nosotros con los transformadores tenemos que pues se va a presentar un calentamiento y se van a producir todas las pérdidas asociadas al calentamiento de nuestra máquina eléctrica. Entonces, este calentamiento de igual manera nos va a producir pues que haya en cierta medida pues disminución de la eficiencia. Pero en relación a los motores eléctricos, los transformadores, pues son máquinas eléctricas en las cuales la eficiencia tiende a ser un poco mayor, pese a que la conversión de energía presente en estas máquinas, pues es muy diferente a la de los motores. ¿Listo? Bueno, continuamos con esta parte. Aquí vamos a hablar ahora del aislamiento en DC. Entonces, mucho ojo porque esto es algo muy importante en todo lo que se va a trabajar próximamente en automatismos industriales. Entonces, aislamiento en DC. Leamos qué nos dice acá. Un transformador no permite el paso de DC. Ojo con esto. Sin embargo, un transformador puede ser utilizado para mantener el voltaje DC en la salida de una etapa de amplificación de que no sea afectada por el siguiente amplificador. Ojo, mucho ojo con esta parte.
nos están queriendo decir que un transformador sencillamente puede hacer conducción eléctrica, no pasa corriente en DC, pero no permite que nos afecten señales en amplificadores. Esto es muy utilizado principalmente en todo lo relacionado a equipos de instrumentación, principalmente donde se utilizan amplificadores de instrumentación y amplificadores operacionales. ¿Qué quiere decir? Que los transformadores se utilizan de manera mutua, es decir, que usted tiene, por ejemplo, un amplificador sumador y enseguida tiene un amplificador, no sé, X. ¿Sí? Entonces uno puede utilizar diferentes tipos de transformadores para obtener un aislamiento de ese. ¿Qué quiere decir? Que el transformador le va a funcionar como un filtro, ¿sí? De posible distorsión o de posibles señales de ese que puedan entrar a afectar su amplificador. La señal AC es acoplada a través del transformador a través de diferentes etapas que se requieran de amplificación. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente con nuestros transformadores nosotros garantizamos, en este caso es que un aislamiento galvánico. Y como les decía, este aislamiento galvánico lo que nos permite es que no haya interferencias ni de excesos de corrientes ni de ningún otro tipo de señales. No quiere decir tampoco que sean 100% aislantes, sino que disminuyen en gran medida diferentes tipos de señales no deseadas. Bueno, entonces acá tenemos. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, sencillamente, ¿qué pasa acá cuando nosotros tenemos un voltaje DC a la entrada al primario, perdón, de un transformador? Entonces, si tenemos una fuente DC, en el secundario tenemos que 0 voltios. Y ya de manera general en AC, pues en voltaje AC sí permite inducir un campo electromagnético, por lo tanto, en el secundario vamos a obtener un voltaje inducido a través de la fuente del primario. Listo. Vamos a ver ahora lo relacionado o lo que les decía en relación al acoplamiento en DC. Observemos, tenemos un transformador tal cual. En esta parte, en teoría, tendríamos el primario y en esta parte tenemos el secundario. Entonces, uno de los muchos usos que se les da, como les decía, principalmente en aplicaciones de instrumentación y de radiofrecuencia, es el acoplamiento de etapas de amplificadores. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la salida en este caso, de un amplificador 1 en el cual tiene una señal de naturaleza AC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, acá se toma el componente de dicha señal y obtenemos acá únicamente el componente de C. Pues aquí no voy a entrar en ese tema, pero recordemos que cuando ustedes trabajan con diferentes tipos de amplificadores operacionales, esas señales de salida tienen un componente tanto AC como en DC. Y también recuerden lo que nosotros hemos hablado en otros cursos, al componente DC de una señal AC. Pasa exactamente lo mismo. La idea es que cuando uno hace acoples de diferentes etapas de amplificadores, la idea es reducir al máximo el componente DC de esta señal AC que me está saliendo de mi amplificador 1 en este caso. Entonces, con mi transformador, el componente DC, como no puede pasar a través del transformador, únicamente me va a permitir el paso del componente AC de mi amplificador 1. Por lo tanto, con mi transformador estoy eliminando el componente DC, que a la larga, por ejemplo, en instrumentación, esto puede ser algún tipo de ruido, ¿sí? Alguna perturbación externa a mi circuito que me está modificando mi señal y por lo tanto, pues si ya mi amplificador 1 sale con algún tipo de distorsión, pues por lo tanto a mi amplificador 2 va a entrar la señal distorsionada y
de manera eventual, pues no me va a funcionar de manera adecuada mi circuito. ¿Claro hasta acá o no? Sí, señor. Bueno, voy a suponer que todos estamos ahí pendientes. Entonces ahora vamos a tener los principales tipos de aislamiento. Entonces, los transformadores nos permiten aislamiento de línea de potencia de línea. Los transformadores usualmente son utilizados ¿para qué? Para aislar eléctricamente equipos electrónicos, tanto de la parte del componente AC de la red eléctrica, ¿sí? Entonces, espérenme, salgo de acá de la presentación y ampliamos un poquito acá la imagen, ¿sí? Listo, entonces observemos acá. Tenemos que un equipo electrónico con sus respectivos chasis y el cual aquí tenemos las dos líneas de fase y de neutro que van como tal a la red eléctrica. Entonces acá, ¿qué nos dice acá? El chasis de la estructura metálica de mi equipo electrónico está conectado a la Tierra a través de la línea del neutro, en teoría, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros perdón, aquí, ya, ¿qué pasa cuando tenemos un chasis que posiblemente esté conectado a los 110 voltios de la red AC? Entonces, posiblemente el chasis tenga que también pueda presentar que esté energizado, es decir, tenemos peligro o corremos el riesgo de sufrir un choque eléctrico. Entonces, esto suele suceder principalmente en las instalaciones residenciales o empresariales cuando la red AC no está debidamente aterrizada a su polo a tierra, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de un polo a tierra, pero antiguamente, como muchas instalaciones eléctricas no tenían polo a tierra, lo que se hacía era unir al chasis de los equipos electrónicos, lo que decían era unirse ¿a qué? Al neutro. Pero eso no era garantía de que usted no estaba sujeto a sufrir un choque eléctrico. Entonces acá, ¿qué puede pasar? Entonces, uno de los tantos usos, como les decía, es de el transformador. Entonces, muchos de los equipos electrónicos, el transformador no sirve solamente, por ejemplo, para pasar los 110 voltios AC a, por ejemplo, aquí que mi equipo electrónico necesite, por ejemplo, 24 voltios de C. Entonces, la primera etapa sería pasar los 110 AC a 24 voltios AC y ya después con una etapa de rectificación, entonces pasar esos 24 voltios AC a 24 voltios DC. Entonces, adicionalmente, nosotros podemos utilizar un transformador en el cual aislamos eléctricamente la red AC del secundario, en este caso, el equipo electrónico. Un transformador de este tipo que sirve como aislamiento, ¿cuál debe ser la relación de primario y de secundario, según lo que hemos hablado? Uno a uno. De 5 a 1. ¿Por qué de 5 a 1? Ojo, estoy hablando únicamente del transformador de aislamiento. Ya del, ya el transformador de potencia como tal, pues ese sí tendrá una relación, por ejemplo, de 10 a 1 o 50 a 1, pues para reducir y ya ahí sí que la salida del secundario de ese transformador efectivamente ya pase a una etapa de rectificación, no sé, de 24 12 voltios que ya va a energizar propiamente la parte electrónica. Los transformadores de aislamiento generalmente y en su gran mayoría, si no es por decirlo el 99%, son de relación uno a uno. ¿Por qué? Porque en el caso de esos transformadores, a usted no le interesa transformar potencia, sino aislar galvánicamente su, su carga. En este caso, ¿qué quiere decir? Usted aquí necesita, en este caso, sus mismos 110 voltios
pero digamos que si aquí ocurre algún tipo de falla, aquí este va a estar libre de cualquier tipo de falla en esta parte. ¿Claro está ahí? Claro o no, muchachos. Qué pena preguntar seguido, pero es que es Sí, para saber, señor. a ver si me están escuchando. Al menos cuando estábamos en la universidad, allá podía ver quiénes estaban poniéndome atención o no. Bueno, entonces, ojo con esto es muy importante y por favor no se les vaya a olvidar. Quería que pudiéramos mirar esto como tal, era con una serie de prácticas, pero bueno, más adelante procederemos a hacer nuestras prácticas en relación a transformadores. Pero quiero que ustedes se den cuenta aquí a este punto, es que sencillamente los transformadores tienen muchos más usos de lo que nosotros comúnmente le hemos dado, ¿sí? Si no estoy mal, y por ejemplo, recuerden por allá en electrónica de potencia, cuando estuvieron trabajando todo lo relacionado a los inversores, ¿qué utilizábamos a la salida de nuestro inversor? Entonces, si recuerdan, para los que lo alcanzaron a trabajar, a la salida del inversor que ustedes trabajaron, entonces Un generalmente se transformador. le asociaba un transformador. Pero, ¿cómo se usaba ese transformador? Bueno, yo sé que esto no es clase no es clase de potencia, muchachos, pero acuérdense que en los inversores que se trabajaban en electrónica y potencia, ya como tal, a la salida del puente inversor, ya sea con IGBTs o con MOSFETs, a las salidas, pues ustedes tenían algunas veces 12, 20, 24 voltios AC. Ya lo que uno utilizaba eran estos transformadores convencionales, como por ejemplo los step down, pero lo que hacíamos era conectar al revés estos transformadores. Pues aquí comercialmente es muy raro conseguir transformadores step up, mientras que los step down creo que todos de una u otra manera ustedes ya han tenido algún tipo de contacto con estos transformadores. Entonces lo que hacíamos con los inversores era que conectar las salidas del puente inversor al secundario de un transformador step down, ¿sí? Entonces, si yo conecto al revés, en este caso el transformador, pues ahí me va a dar una relación de número menor a número mayor. Entonces ahí en teoría amplificaba el voltaje. ¿Sí se acuerdan o no? No, estoy hablando en otro idioma. Sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces, muy importante, des en cuenta que aquí ya hemos visto tres usos adicionales de los transformadores. De ahí la importancia de que los transformadores sean máquinas eléctricas supremamente importantes en todo lo relacionado a la electricidad y a la electrónica. Bueno, hablemos ahora de la corriente y la potencia, porque hasta ahora hemos hablado de manera amplia de relación al voltaje, pero nos falta hablar de estos dos parámetros que de igual manera son supremamente importantes, la corriente y la potencia. Entonces, cuando una carga resistiva es conectada al secundario, entonces hay una corriente que circula a través del secundario en relación al voltaje inducido del secundario. Entonces, ojo, la corriente del secundario va a ser directamente proporcional al voltaje inducido en el secundario, es lo que nos quiere decir este apartado. Esto da como resultado una corriente en el primario y en el secundario que es es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina del secundario y del primario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al igual que el voltaje, entonces en la corriente y de igual manera la potencia va a ser afectada o proporcional al número de vueltas tanto de primario como de secundario. Entonces vamos a ver
Vamos a analizar ahora primero lo relacionado a la potencia. Entonces, ¿qué dice el título de esta diapositiva? La potencia del primario es igual a la potencia de la carga. Para un transformador ideal, esto se cumple, mientras que la potencia entregada al secundario, ¿sí? Es decir, aquí estamos aplicando la clásica ley de Ohm para la potencia, es decir, voltaje del secundario por corriente del secundario es igual a la potencia del primario, voltaje del primario por corriente del primario. ¿Qué quiere decir esto? ¿O esto qué nos va a dar? Si los voltajes, si el voltaje está presente en un transformador step up en el secundario, ¿sí? La corriente es que step down, ¿qué quiere decir? Es reducida en una misma proporción. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Que si el voltaje es aumentado en el secundario, la corriente en el secundario va ¿qué? A disminuir. Y por lo contrario, si el voltaje es reducido en el secundario, la corriente va a ser elevada de manera proporcional. ¿Sí me entendieron acá? Entonces, ¿qué quiere decir esto de manera sencilla? Nosotros habíamos hablado de la relación voltaje primario sobre voltaje secundario. Si esperen a ver si aquí puedo utilizar esta herramienta. Entonces nosotros habíamos definido voltaje del secundario, ¿sí? Voltaje del primario, que era de igual manera igual a que al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario, ¿sí? Pero ahora entra a jugar en esta relación la corriente tanto del primario como la corriente del secundario. Entonces, esta definición que yo acabé de dar acá, sencillamente, ¿qué nos va a representar? Que la corriente del primario, ¿sí? Es inversamente proporcional a la corriente del secundario, ¿sí? Pero de esta manera. ¿Claro hasta acá? Entonces, ¿qué estábamos definiendo? Las relaciones de voltaje de secundario a primario es igual a, ¿qué? A la relación de número de vueltas del secundario con relación al primario. Y de igual manera la relación de las corrientes está dada es por la corriente del primario sobre la corriente del secundario. Entonces, esto está definido es por este apartado. Vuelvo y repito. Si el voltaje en el secundario se eleva, la corriente baja. Mientras que si el voltaje en el secundario se reduce, la corriente se eleva, ¿sí? Entonces es por eso que en los transformadores reductores que muchos de ustedes han manejado, se obtiene una buena ganancia, es también de corriente. Entonces, es decir, se sacrifica bastante voltaje, pero en ganancia tenemos nosotros es un alto voltaje, una alta corriente, perdón. Bueno, continuemos. Esperen un momentico acá. Ya borro eso. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener sencillamente, espérenme, salgo acá de la presentación para que nosotros podamos ver un poquito más clara las gráficas. Entonces acá, aquí sencillamente tenemos es con nuestro transformador, ¿sí? Estudiando una carga resistiva en dos casos. En el caso en el cual vamos a tener, espérame acá un poquito, listo. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro transformador y tenemos un voltímetro y un amperímetro analógico, y aquí exactamente lo mismo para ver la relación. Entonces observemos acá, ¿qué habíamos dicho de la relación del primario con respecto al secundario cuando nos da mayor a 1? Aquí, ¿qué tipo de transformador es? Es un step up, ¿cierto? Entonces recordemos que si esta relación nos daba mayor a 1, ¿qué quería decir? Que era un transformador step up.
Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje del secundario es mayor al voltaje del primario, pero la relación de las corrientes es inversa, es decir, la corriente del secundario es menor a la corriente del primario. Mientras que en un transformador step down vamos a tener, observen acá, que dentro del voltímetro, aquí vemos que aquí tenemos mayor voltaje en el primario y menor voltaje en el secundario. Entonces la relación del número de vueltas del transformador está dada por que la relación nos va a dar, perdón, menor a 1. Aquí estaba equivocado. Aquí la relación nos da es mayor a 1 y aquí la relación nos da es menor a 1. Pero entonces aquí que tenemos en un transformador step down, observemos que aquí de manera gráfica vemos que la corriente efectivamente aumenta en el secundario. Bueno, entonces acá, esta es la última parte de lo que vamos a hablar ya en la clase de hoy, dado que pues no quiero ahondar tanto en otros conceptos de los transformadores, sino que como les había dicho al principio, quiero es que veamos las nociones más importantes de toda esta parte. Entonces, aquí vemos este ejemplo de un transformador. Aquí ya estamos hablando no de transformadores de baja potencia como son los que ustedes han trabajado ya directamente, sino pues de transformadores ya de alta potencia. Entonces, recuerden que esos transformadores que hay en los postes de la energía eléctrica en las calles y en subestaciones, todos utilizan transformadores. El principio de funcionamiento de todos estos transformadores es exactamente el mismo. La única diferencia en este caso de acá es que pues los voltajes, las corrientes y las potencias que manejan estos transformadores ya de alta potencia pues van a ser mucho más altas. Entonces observemos por ejemplo acá en este caso este tipo de transformador. Entonces miremos aquí los parámetros que nos dicen. Entonces recordemos que la potencia también se puede dar en voltio amperio. ¿Sí se acuerdan? Espero que sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un transformador de marca Square D. Este es una filial de Schneider Electric. Entonces nos dicen, este es un transformador de 3 kilovoltioamperios, ¿sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos definir cuál es la capacidad en corriente de este transformador, ¿sí? Si nosotros conocemos estos tres parámetros. Entonces, tenemos que la corriente del secundario es de 25 amperios. Aquí la potencia, el voltaje está dado por 3 kilovoltio. Pues ya sabemos que kilovoltio amperio está aquí expresado como la potencia. Pero si nosotros debemos definir cuántos voltios de entrada puede manejar o transformar este transformador, valga la redundancia, es de 3 kilovoltios, pero la relación aquí en este caso es que de entrada tiene 3 kilovoltios y de salida vamos a tener 120 voltios AC. ¿Qué quiere decir? Que con esta relación o sea, estos transformadores nos van a decir, necesita 120 voltios a la salida o 240, es decir, monofásica o trifásica. Entonces, con esta misma relación, uno determina cuánta corriente hay en el secundario del transformador podemos tener. En el caso de monofásica, 25 amperios y en el caso de trifásica, 12,5 amperios. Entonces, estos transformadores funcionan, digamos, bajo el mismo principio de los transformadores de baja potencia que nosotros hemos hablado. Bueno, entonces, en relación, perdón acá, un momento. Entonces, en relación a otra de las características principales de los transformadores es lo que se conoce como el tap central. Entonces, un tap central en un transformador hace referencia sencillamente a una segunda conexión,
o a un transformador equivalente, pese a que sea una sola bobina, pero digamos que en el secundario de un transformador uno puede obtener dos o más salidas de diferentes voltajes, pero que están entre sí unidos internamente en el secundario a la misma bobina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sencillamente, vamos a tener que aquí tenemos un transformador convencional en el cual tenemos, en el caso aquí, un tap central, y este tap central sencillamente está representado por una salida adicional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya entre estos dos extremos vamos a obtener un voltaje y entre estos otros dos extremos vamos a obtener otro voltaje. Entonces, observemos aquí la relación de este. Entonces, de igual manera, seguimos teniendo señales AC, pero con la diferencia de que nuestro tap central lo va a reducir aún más, pues, para diferentes tipos de aplicaciones.